Bueno, nuevamente muy buenos días para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una semana más de clase de nuestro curso de Derecho Internacional Público. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo se ha institucionalizado en el mundo el derecho internacional público a través de diferentes organismos internacionales de carácter intergubernamental. Pero pues antes, como siempre, vamos a repasar un poco esos hechos, esas noticias, esos hechos sociales, políticos, económicos que nos han llamado la atención durante la última semana y a tratar de analizarlos a la luz un poco de lo que hemos visto en nuestra semestre. Ahora pues vamos a darle la palabra a Mariana, quien nos va a hacer la relatoría de la semana anterior. Y si hay alguien de una vez que quiera postularse para el viernes hacer la relatoría de hoy, lo leo en el chat o lo escucho por acá. Mariana, adelante, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días a todos y todas. Bueno, la clase pasada también iniciamos con nuestra sesión de prensa. También participaron 10 personas. Después escuchamos la relatoría que hizo la compañera Valentina y pues entramos en materia con el tema. Empezamos viendo a Colombia, la riqueza que tiene en cuanto a sus mares y los recursos naturales que estos le proporciona. Vimos también los tratados y referentes a las fronteras de Colombia. Entonces, pues vimos los referentes a Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, la República de Haití, Costa Rica en el Océano Pacífico, Costa Rica en el Mar Caribe, la República de Honduras y Jamaica, dentro de los que como compartió la profe, dentro de la diapositiva no se encontraba ni Venezuela ni Nicaragua, porque pues digamos que con Venezuela tenemos un diferente ahí por resolver, frente a una zona que es, no me acuerdo exactamente el nombre de los monjes, si no estoy mal, sí, de los monjes, y tenemos pues la cuestión con Nicaragua referente al Tratado de Guerra Barcenas. Por eso pues nos encontraban ahí estas fronteras. Después vimos un video referente a Colombia y sus fronteras marítimas, donde pues nos comentaron en las amplias fronteras y el amplio mar que perdón, el amplio área marítima con la que contamos, que tiene un total de 928.600 kilómetros cuadrados, teniendo así más fronteras a nivel marítimo que a nivel territorial. Entonces, pues digamos que ahí creo que todos quedamos como sorprendidos con la amplitud del área marítima que tenemos en el país. Entonces, pues de acuerdo a esto, a nuestra amplia área marítima, pues vimos quién maneja las relaciones fronterizas en Colombia. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se constituye la DIDIF, la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, que pues tiene como objetivo el desarrollo de las fronteras a través de las buenas relaciones con nuestros vecinos, proyectos que apoyen de buena forma la sociedad y el tema económico en estas zonas fronterizas. Otro de los organismos es el Departamento Nacional de Planeación, el cual definió el COMPES 3805 de 2014 para la prosperidad de fronteras en Colombia. Entonces, en este, pues, básicamente se crean las bases para una política con una sana convivencia en estos territorios y que se mejore institucionalmente cada vez más. Después vimos el desarrollo del territorio marítimo costero. Este lo aborda el gobierno de una manera, pues, en un enfoque integral, teniendo en cuenta la conservación, la recuperación de la diversidad biológica, el comercio, la pesca, el turismo, también digamos que la pesca ecológica, el turismo ecológico, todo con el fin de proteger los ecosistemas más frágiles, que al mismo tiempo son los más ricos, como los manglares, arrecifes, coralinos, pastizales, praderas marinas y demás. Después la profe pues, nos comentó que aquellos que tengamos como un interés sobre
la política pública sobre los mares, debemos acercarnos a tres documentos en específico, que son Visión Colombia 2, Centenario 2019, aprovechar el territorio marino costero en forma eficiente y sensible, la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, los documentos de trabajo, elementos básicos para el manejo integrado de zonas costeras. Em, Frente a el manejo de la política marítima en Colombia se presentan tres críticas, la cual es la falta de conocimientos en relaciones internacionales, ya que los que proponen estas políticas no tienen el conocimiento necesario en relaciones internacionales para pues un buen desarrollo, tampoco tienen un conocimiento de la realidad de los territorios al ser diseñada y ejecutada desde el centro, entonces no conocen muy bien la dinámica social, económica que se tiene dentro de los territorios, por lo cual muchas veces no son acordes a la realidad y pues no se pueden implementar de la forma correcta y pues mucho menos esperada. Después vimos ya como tal en materia el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Comenzamos haciendo un recuerdo de que es la Corte Internacional de Justicia. A esta corte solo pueden acceder los estados y tiene su sede en los Países Bajos, en Holanda, y está integrada por 15 jueces quienes deben resolver las controversias jurídicas en los estados que estén bajo su jurisdicción. Los idiomas oficiales de la corte son el inglés y el francés, entonces todos los casos que llegan deben ser presentados en estos dos idiomas y pues serán resueltos de igual forma. Vimos la zona en disputa que pues es la zona marítima como donde está San Andrés, Catalina y los diferentes callos y pues como vimos en las imágenes que nos mostró pues es bastante extensa y bueno, esa es la zona en disputa. Después vimos el contexto histórico del diferendo. Entonces empieza como con la Real Orden de 1803. Colombia y Nicaragua eran colonias españolas y con esta orden España le otorga el dominio del archipiélago de San Andrés y Providencia y la costa Mosquita de pasar de ser de la Capitanía General de Guatemala al Virreinato de la Nueva Granada, es decir, nosotros. Y Nicaragua afirma que ellos firmaron esa Real Orden de 1803 por presión y porque estaban invadidos por Estados Unidos. Entonces, pues bueno, eso ha sido así desde ese momento. Y Nicaragua decide reclamar en 1980 con la llegada de los sandinistas. Esta es una ideología política que trae consigo la reivindicación de la soberanía nicaragüense respecto de varias zonas fronterizas, dentro de las cuales pues es la zona en disputa donde se encuentra San Andrés y bueno, demás. Lo primero que se hizo con la llegada de este gobierno es la creación de un libro blanco con las peticiones y con, o sea, con las consideraciones de Nicaragua porque pues reclamar el dominio de esta zona. Entonces, en base a eso, Nicaragua le pide a la Corte la soberanía total sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la redefinición de la frontera marítima y la delimitación de la zona y la plataforma continental. Colombia argumenta entonces el respeto por las normas del derecho de los tratados, em, siendo pues basándose en que ellos estaban respetando el tratado de 1803, lo mencionaba anteriormente, entonces pues argumenta esto, también argumenta el principio del iuti possidetis iuris, que es básicamente que Colombia ha venido ejerciendo el dominio sobre esta zona y sobre pues, estas islas de manera continua y pues evidente. Entonces, bajo este principio, el dominio pertenece a Colombia, pues ha sido el que lo ha venido ejerciendo. También argumentó que mediante su constitución de 1999, la modificación de los tratados limítrofes solo se permite mediante negociación entre sus vecinos, por lo que una modificación pues se debe dar mediante una negociación con Nicaragua. Y también argumentó que la Corte Internacional de Justicia no tenía competencia, puesto que Colombia no había ratificado la Convención Internacional del Mar,
y tampoco, pues ahí como que cometió un error porque se salió del Pacto de Bogotá, entonces tampoco donde se otorgaba competencia a la Corte Internacional de Justicia, entonces quería como decir que no había ni competencia ni pues no había nada que hablar en ese sentido con la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, la Corte decidió, emitió dos fallos. Primero en el 2007, donde dijo que sí tenía competencia para conocer sobre este conflicto, puesto que ambos países, al presentar sus consideraciones, le habían otorgado competencia tácita. Un segundo fallo en el 2012, donde le otorgó la soberanía a Colombia de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y como los cayos e islotes adyacentes pues por el principio y pues porque por los argumentos presentados por Colombia, pero sí delimitó, redefinió la frontera y la delimitación continental de ambos países de acuerdo a lo contenido de la Convención Internacional del Derecho del Mar, que pues es como la norma y principio del derecho internacional público, entonces es competente pues, para conocer el caso en materia. Eh, entonces se cambió la frontera con Colombia y Nicaragua, pasó de ser del Meridiano 82 al 87, si no estoy mal, creo que sí estoy mal. Pero bueno, entonces lo decidió también teniendo en cuenta pues que de acuerdo con la CONMEBOL, cada país debe tener 200 millas náuticas y pues sí era verdad que Nicaragua no tenía esa cantidad de territorio, entonces sí se debía redefinir la frontera. El fallo no se ha cumplido hasta el momento y pues es inapelable y es de obligatorio cumplimiento, sin embargo no se ha cumplido porque pues como Colombia argumenta, la Constitución no le permite hacer cambio en la frontera, solo se permite mediante un tratado, una negociación, si lo llega a hacer pues por como sin el debido proceso, cualquier persona puede denunciar ante la Corte Constitucional del Estado por este cambio. Y pues hay ahora una nueva demanda y Nicaragua aspira a mucho más territorio por cuanto pues sus intereses económicos, se dice que en esa zona hay mucho petróleo, también se dice que está detrás la influencia de China porque pues por la posible construcción de un puerto marítimo y comercial. Entonces lo que quiere Nicaragua es aún mayor territorio. Lo bueno de esta nueva demanda es que la defensa de Colombia ya está más preparada, ya ahora sí tenemos más expertos referente a las relaciones internacionales y tenemos todo debidamente documentado y concluimos en la clase como que hay que aplicar el fallo, que hay que utilizar las vías diplomáticas para dialogar con Nicaragua, esta frontera marítima para definirla, para que se puedan llevar a cabo todas pues, las actividades en paz y en armonía. También concluimos que hay que volver al Pacto de Bogotá porque pues no tenemos definido, ni con Costa Rica no tiene ratificado los tratados que nosotros tenemos, también hay como la diferencia ahí con Venezuela, entonces como en pro de protegernos a futuro hay que volver al Pacto de Bogotá y hay que preservar la reserva del Sea Flower. Para hacer eso también hay que ratificar la CONMEBOL, que la Sea Flower es como la zona donde también hay muchas especies endémicas y pues como muy especiales y pues se deben proteger. Y ya creo que eso fue todo. Mariana, muchas gracias. Hiciste un resumen muy completo y nos recordaste de una manera muy, muy completa lo que hablamos la clase anterior. El viernes vamos a escuchar a Nicolás con la relatoría de la sesión de hoy, que muy amablemente se postuló para esto. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia y es, bueno, ¿cómo se institucionaliza el derecho internacional público en el mundo? Después de todo lo que hemos hablado nosotros, de todas las cosas que hemos visto a lo largo de estas ya 14 semanas de clase, pues tenemos un poco más claro el panorama, pero hay que recordar un poco también que en el mundo, además de los estados que nosotros conocemos, de los 190 y tantos estados que hay en el mundo, han surgido otro tipo de organismos que son otro tipo de actores que son conocidos como regímenes internacionales.
los cuales, según las teorías y la teoría neoliberal de las relaciones internacionales, son instituciones sociales que consisten en acuerdos sobre principios, normas, reglas, procedimientos y programas que gobiernan las interacciones de los actores en áreas específicas. Son los regímenes internacionales quienes se encargan de dirigir los procesos de gobernanza del derecho internacional público. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho internacional público se institucionaliza a través de estos organismos intergubernamentales llamados regímenes internacionales que vigilan y procuran el cumplimiento de los diferentes acuerdos y tratados internacionales que le regulan. Estos son conformados pues, por los principales y más importantes sujetos del derecho internacional público, que son los estados. Entonces, la gobernanza del derecho internacional público, según sus factores geográficos, se divide en 3 tipos de organismos. Los organismos globales, que hay un único organismo global, que es el sistema de las Naciones Unidas, el más importante, el que de una u otra manera ha sido el garante del derecho internacional público desde 1945, los diferentes organismos regionales, el sistema interamericano, liderado por la Organización de los Estados Americanos, OEA, que se constituyó en 1948, el sistema europeo, que puede ser visto desde dos vertientes, un sistema europeo propiamente dicho, constituido por todos los organismos que hacen parte del continente europeo, y un sistema europeo liderado por la Unión Europea, que es ese organismo supranacional de 27 Estados miembros que también tiene unas normas de derecho internacional público o unas formas de promover los principios de derecho internacional público, y que es un sujeto propio, un régimen internacional nacido del derecho internacional público. Y el sistema africano, encabezado por la Organización Africana de Naciones. Si se dan cuenta, no hablamos de un sistema asiático de institucionalización de gobernanza del derecho internacional público, porque las diferentes condiciones que hay a nivel político en el continente asiático han impedido que sus actores se reúnen en torno a un único organismo. Como ustedes saben, en Asia hay diferentes actores como los países de Oriente Medio, es decir, estos países que son países musulmanes que están agrupados en la Liga Árabe, están los países, los llamados tigres asiáticos, que están agrupados en el Foro Asia-Pacífico. Hay otros países como China, Vietnam, reunidos en otro foro que se llama la ASEAN, que es la Asociación Asiática de Naciones. Entonces ha sido muy difícil que los países asiáticos se reúnan en torno a un único organismo de gobernanza del derecho internacional público. Y, por supuesto, los organismos nacionales, que son los determinados por la Constitución Nacional de cada estado. En el caso colombiano, por ejemplo, todo el tema desde la institucionalización del derecho internacional público en términos de tratados de derechos humanos, pues está regulado por el llamado bloque de constitucionalidad. En algunos casos, las relaciones con otros actores del sistema que son sujetos de derecho internacional público está liderada por la Cancillería de la República y por los diferentes tratados internacionales que son firmados por el país en todas las materias, que deben ser ratificados por el Congreso de la República, que deben tener un visto bueno de constitucionalidad de la Corte Constitucional y luego sí firmados por el presidente de la República en ejercicio. Según los factores temáticos, también hay organismos globales, regionales y nacionales. En el caso del sistema de Naciones Unidas, pues las diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Trabajo, que son agencias que la Organización de Naciones Unidas ha ido creando a lo largo de los años para regular y para generar debate en torno a diferentes temas. Lo mismo pasa en el sistema interamericano con los diferentes organismos que hayan sido creados por la Organización de los Estados Americanos, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, etcétera, etcétera, etcétera. En el sistema europeo pasa lo mismo, la Comisión y la Corte Europea de Derechos Humanos,
o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y si ya hablamos de la Unión Europea, pues la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sistema africano también, el sistema africano de derechos humanos. Más que todo, la gobernanza del derecho internacional público ha sido dada para regular sobre temas de derechos humanos que son los más inherentes a la persona humana y que son los que más preocupan a los estados en tanto su cumplimiento. Y, por supuesto, los organismos que sean determinados por los estados en el nivel nacional. ¿Por qué son importantes las organizaciones internacionales? Hay un debate sobre si realmente las organizaciones internacionales son importantes o no. Vamos a ver en este video un poco de si ellas son o no realmente importantes, o para qué sirven y por qué tienen que existir en el sistema. Bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar aspectos generales en torno a las organizaciones internacionales. En primer lugar, sería conveniente determinar por qué se crean las organizaciones internacionales. Obviamente en el escenario internacional hay diversos problemas que generan controversias. La búsqueda de la paz, las epidemias, los problemas transnacionales son aspectos que obligan a los estados a actuar en conjunto, a buscar un escenario multilateral para cooperar y crear herramientas necesarias para solucionar dichos problemas. Así, por ejemplo, les quería plantear en el presente caso la situación de la pesca. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ciertas especies se encuentran en peligro de extinción? ¿Cómo podemos, a través de este ejemplo, aclarar la necesidad de que los estados contribuyan entre ellos para crear un escenario positivo que favorezca la no extinción de una especie? Este juego se basa en el dilema del prisionero y es una aplicación de las ciencias políticas a esta asignatura. Así, por ejemplo, vamos a analizar el comportamiento del estado A, qué es lo que puede hacer o no hacer y cómo el comportamiento de un estado va a afectar las actuaciones que puedan llevar a cabo otros estados, a los cuales vamos a denominar estados B, C y D. En la tabla de continuación podemos ver el estado A, ante una situación que afecta a la pesca internacional o a la pesca con sus estados vecinos, puede adoptar una decisión de reducir la pesca o de no reducirla. Frente a esta decisión, los otros estados pueden adoptar, por ejemplo, frente a la decisión de A de reducción, también un comportamiento de reducir, lo cual generaría beneficios para todos ellos. Pero puede producirse que el estado A decida reducir la pesca y el estado B, C y D decidan no reducir, lo cual generaría un beneficio para ellos, pero una situación de desventaja para el estado A. Con este gráfico lo que queremos evidenciar es que la posición de cooperación, de colaboración entre los distintos estados va a frenar ciertas posiciones en las que un estado sienta que limita o restringe sus derechos frente a otros, o que otros estados sientan que pueden aprovechar de una posición de ventaja frente al descuido o la inacción de un tercer estado. Por ello, el escenario multilateral, el escenario de la cooperación internacional, el escenario de un intercambio y una posición global, enfocada y apartada de lo que llamamos la realpolitik, en la que cada estado actúa según sus intereses, va a ser el escenario idóneo para crear y que las organizaciones internacionales puedan llevar a cabo sus actividades. Es importante preguntarnos, ¿por qué son necesarias las organizaciones internacionales? ¿Para qué sirven las organizaciones internacionales? ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes en toda organización internacional? ¿Por qué son necesarias las organizaciones internacionales? Los estados no pueden vivir en autarquía. Los estados por sí mismos no pueden satisfacer sus necesidades. Los estados por sí mismos no pueden dar solución a todos los problemas que se presentan. Debemos recordar que las fronteras artificiales o geográficas que existen en los estados frente a los problemas como el terrorismo, frente a los problemas como las epidemias o la contaminación del medio ambiente no tienen fronteras, son problemas transversales que generan una necesidad de cooperar. ¿Para qué sirven las organizaciones internacionales? Las organizaciones internacionales son un sujeto del derecho internacional que permita que en ellas confluyan diferentes voluntades de los estados y se generen puntos de encuentro, puntos de aproximación que permitan solucionar esos problemas transversales que anteriormente hemos referido. ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes en una organización internacional? En una organización internacional deben estar presentes diversos elementos que nos permitan identificarla y a continuación vamos a analizarlas brevemente.
No obstante, es importante determinar qué es una organización internacional. Debemos indicar que no existe una definición precisa de lo que es una organización internacional. Puede ser el acuerdo o el sujeto de derecho internacional que surge en virtud del acuerdo de voluntades entre dos o más estados que generan derechos y obligaciones que se enmarcan dentro de un determinado escenario con una finalidad y objetivos, que cuentan con órganos permanentes y que adoptan decisiones. Es una definición válida, pero otras definiciones también podríamos considerarlas como válidas. Sin embargo, es importante que en vez de definir, identifiquemos los elementos esenciales de una organización internacional. Así, por ejemplo, la organización internacional tiene que tener un carácter interestatal. La organización internacional tiene que ser creada por un acuerdo entre las partes que se plasma a través de un tratado internacional, que puede adoptar diferentes nombres. Tiene que contar con órganos permanentes y estos órganos tienen que tener la capacidad de adoptar decisiones. Las organizaciones internacionales pueden ser clasificadas de diversa manera. Toda clasificación es artificial, pero en el mundo de la academia siempre se tiende a establecer ciertos tipos y subtipos de organizaciones internacionales. Así, por ejemplo, según su participación, las organizaciones internacionales pueden ser de vocación universal o global, en virtud de un principio de inclusión. El ejemplo por excelencia es la Organización de las Naciones Unidas, y pueden ser organizaciones cerradas o restringidas, que tienen un principio de exclusión. Por ejemplo, organizaciones que se crean en base a criterios geográficos, como la Organización de los Estados Americanos, que está abierta o cerrada solamente para los estados que conforman dicha región. Otro criterio de clasificación pueden ser aspectos que determinan su restricción. Por ejemplo, ¿cómo se estructura una organización internacional? La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa responde a un criterio que identifica esta organización internacional con una comunidad de intereses. No obstante, también la ubicación geográfica puede tener la característica esencial que permita definir a una organización internacional, como es el caso de la Unión Europea o de la Unión Africana, donde la geografía es esencial y determina el tipo de organización que estamos analizando. Según la forma en que se interrelacionan sus miembros, tenemos dos situaciones. Tenemos una organización internacional intergubernamental, como la ONU, donde prima el interés de cada Estado miembro, que confluyen con otros intereses, donde la soberanía interna e internacional se mantiene al 100%, y otra forma de interrelación de los Estados miembros de una organización internacional es la supranacional, como por ejemplo la Unión Europea. Sin temor a equivocarnos, podríamos pensar que la Unión Europea es más que una organización internacional, y comparto con vosotros esta opinión. No obstante, para efectos de un contexto de análisis de organizaciones internacionales, creo que sí podemos permitirnos catalogar a la Unión Europea como una organización supranacional. ¿Qué implica ello? Implica que los Estados, en virtud de su soberanía interna, delegan parte de sus competencias soberanas a un ente superior. Y este ente superior elabora políticas comunes, estrategias comunes, un derecho común, que reinserta en el ordenamiento jurídico de cada uno de sus Estados miembros. Eso implica el aspecto supranacional. Continuando, según la materia que trabajan, las organizaciones internacionales pueden ser de carácter general o de competencia general. El caso típico es las Naciones Unidas, que tiene un abanico diverso que aborda género, que aborda la niñez, aborda el desarrollo sostenible, entre otros aspectos. Y tenemos otras organizaciones internacionales que son de competencia especial, como por ejemplo podría ser la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización netamente militar, con aspectos defensivos, y luego de la reforma del artículo 5 del Tratado de Washington, también con intereses en la promoción de la paz y seguridad internacionales. Cabe preguntarse, las organizaciones en la sociedad internacional, ¿qué posición tienen? En este esquema vemos diferentes actores de la sociedad internacional. Vemos a los estados y vemos a los 5 estados grandes que se encuentran en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: la Federación de Rusia, los Estados Unidos de Norteamérica, la República de Francia, la República Popular de China y Reino Unido. Asimismo, vemos organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN y la Organización de Estados Americanos. Y en la parte central vemos otros actores que, si bien es cierto, no son sujetos del derecho internacional público, contribuyen e interactúan en la sociedad internacional, como son las ONGs. En este caso, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y Greenpeace.
Todos ellos se interrelacionan e interactúan para que confluya lo que conocemos como sociedad internacional, en donde evidentemente los estados y las organizaciones internacionales tienen un rol preponderante. Pero creo que no debemos olvidar que la persona humana es la base esencial de la sociedad internacional y que la persona, junto con otros elementos, constituye lo que es el Estado. Y la unión de diversos estados en sí, que confluyen sus voluntades en un tratado internacional, genera lo que conocemos como organizaciones internacionales y que todos ellos generan lo que es en la actualidad la sociedad internacional o comunidad internacional, como quieran denominarlo. En la sociedad internacional o comunidad internacional, aparte de los estados, confluyen otros sujetos del derecho internacional, como acabamos de ver: las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones y las corporaciones transnacionales o empresas transnacionales. Todo ello viene a evidenciar una vez más que, junto con otros sujetos del derecho internacional público, las organizaciones internacionales son un pilar importante de esta disciplina jurídica, del ordenamiento jurídico internacional, y son un escenario en el cual los estados cooperan, interactúan y establecen lazos en virtud de un multilateralismo real y efectivo, y dejan de lado posiciones unilaterales o lo que también se llama como multilateralismo a la carta, que implica que los estados muchas veces actúan como si buscaran un interés general, pero en realidad instrumentalizan a otros estados de la sociedad internacional para defender sus intereses propios y exclusivos. Las organizaciones internacionales también tienen que tener competencias propias y obviamente son el resultado de los estados, pero las organizaciones internacionales no se pueden identificar con reuniones de estados eventuales con fines informales que no tienen órganos permanentes. Ello no es una organización internacional, ello no representa lo que en el derecho internacional público y las relaciones internacionales venimos a considerar como este sujeto al que llamamos organización internacional. Las organizaciones internacionales son híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones internacionales recogen elementos de diferentes sujetos del derecho internacional. Así, por ejemplo, las organizaciones internacionales, si bien es cierto, son las uniones de diversos estados, tienen sus propios objetivos y fines que representan intereses propios y ajenos a los de sus estados miembros. No obstante, la voluntad y confluencia de el querer hacer algo de los diversos estados es lo que permite a la organización internacional el llevar a cabo con éxito sus tareas, o que sea en caso contrario. Asimismo, la organización internacional se basa en otro sujeto internacional esencial, la piedra fundamental de todo este engranaje internacional, como es la persona humana, en donde la organización internacional trata de contribuir a empoderar a la persona humana en una sociedad cambiante y que requiere de constantes adaptaciones. Por eso se dice que la organización internacional es híbrido en cuanto a su esencia, pero también en cuanto a su contenido o a sus objetivos, porque está en constante cambio, está en constante evolución. Debemos conocer de las organizaciones internacionales aspectos como su estructura, la toma de decisiones, el ordenamiento jurídico, sus estados miembros y la categoría jurídica. Es importante que seamos conscientes que las organizaciones internacionales tienen que tener órganos que pueden ser plenarios, órganos que pueden ser restringidos, órganos que pueden ser principales, órganos que pueden ser subsidiarios. Es importante que tengamos en claro que las organizaciones internacionales deben tener un ordenamiento jurídico propio y que las organizaciones internacionales, junto con otros actores y sujetos del derecho internacional, van a contribuir a que la persona y los estados puedan alcanzar ciertos objetivos trazados. Así, por ejemplo, en la presente gráfica podemos identificar diferentes escenarios que van a permitir visualizar los problemas que desde las organizaciones internacionales se tratan de solucionar para contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad internacional en su conjunto a través del aporte del Estado y de las personas. Muchas gracias. Como se pueden dar cuenta, los organismos internacionales constituyen entonces una importancia suprema en términos de lo que pueden hacer o de lo que sus efectos pueden causar en el sistema internacional. Por eso ahora vamos a hablar un poquito sobre la primera, la principal y creo que la más importante organización internacional, y es la Organización de las Naciones Unidas, constituida precisamente para
entender un poco y para poder manejar las relaciones entre los sujetos del derecho internacional. Entonces, como muchos de ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, es la mayor organización internacional que existe, creada en 1945 para mantener la paz y la seguridad internacional después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo también es el de fomentar relaciones de amistad entre los estados, logrando mediante la cooperación internacional para el desarrollo la solución de problemáticas globales y pues servir como un elemento de armonía entre los mismos. La sede de las Naciones Unidas, la sede principal de las Naciones Unidas está en Nueva York, pero pues tiene un régimen extraterritorial. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que las Naciones Unidas tiene jurisdicción en todo el mundo. También tiene algunas oficinas en Ginebra, en Nairobi y en Viena, sobre todo de temas, en Nairobi está, por ejemplo, las oficinas principales del Fondo Mundial de la Alimentación de las Naciones Unidas, que es uno de los organismos más importantes de esta. La Organización de las Naciones Unidas se rige por ese documento que ustedes ven ahí en la foto, que es la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945, por cerca de 51 países, pocos meses antes de que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Uno de esos 51 países firmantes de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas es el nuestro, es Colombia, que es miembro fundador de la ONU. En el preámbulo de la carta se mencionan explícitamente las dos guerras mundiales y cómo las dos guerras mundiales o cómo los horrores causados por las dos guerras mundiales son en parte los que generan o los que motivan al mundo a crear y a liderar la Organización de las Naciones Unidas. Pues antes de la Organización de las Naciones Unidas, en 1919, y por iniciativa del expresidente norteamericano Woodrow Wilson, se creó algo que se llamó la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones tenía como finalidad tratar de evitar que sucediera nuevamente lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, cosa que fracasó. Nadie le dio mayor importancia a la Sociedad de Naciones. Para nadie la Sociedad de Naciones fue una organización realmente válida y pues se acabó así de rápido como empezó. El término como tal de Naciones Unidas lo pronunció por primera vez el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt en un discurso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo que las Naciones Unidas deberían evitar la guerra, o una guerra tan devastadora como lo era en ese entonces la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en la conferencia de Yalta, o en la conferencia en donde se definió el nuevo orden internacional de la posguerra, el presidente Roosevelt sugirió el nombre de las Naciones Unidas. En la conferencia de Yalta habían 3 personas muy importantes: el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, el líder de la Unión Soviética, Stalin, y el líder del primer ministro británico, Winston Churchill. Y allí el presidente Roosevelt dijo: deberíamos crear una organización que trate de evitar este tipo de situaciones en el futuro y deberíamos llamarla las Naciones Unidas. Así pues, en el año 1944, Francia, China, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia celebraron una conferencia para delimitar lo que serían los principios básicos, miembros, disposiciones y demás de la ONU. Estos son los 5 miembros que hoy en día tienen el derecho de veto en el Consejo de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y pues después de eso invitaron a la ciudad de San Francisco a cerca de 45 estados más del mundo, entre ellos el nuestro, estados aliados, por supuesto, de los Estados Unidos, de China, del Reino Unido y de la Unión Soviética y de Francia, para que firmaran lo que hoy se conoce como la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas de San Francisco. El día de hoy la ONU refleja lo que se habló en 1944, es decir, que China, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Rusia hoy son los miembros del Consejo de Seguridad que tienen el derecho del veto, en términos de que ellos son los que deciden a quién se sanciona y a quién no por violaciones a la seguridad internacional. Hoy en día son 193 los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Todos estos que están
como seleccionados aquí en puntitos, son los estados del mundo que no son miembros de la Organización de las Naciones Unidas, bien sea porque no han querido adherirse a la Organización de las Naciones Unidas o porque alguno de los países que tiene el derecho de veto en el Consejo de Seguridad ha impedido su ingreso a la organización. O también porque no son considerados estados propiamente dichos con todas las prerrogativas que la definición weberiana de Estado Nacional nos dice. ¿Quiénes no hacen parte de la ONU por mencionar algunos casos? La Ciudad del Vaticano o la Santa Sede. Es un que ustedes saben que es un sujeto de derecho internacional público, pero pues no es considerado un estado per se, es considerado como es invitado a reuniones de la ONU en calidad de miembro observador. La Orden de Malta, que también, como ustedes lo saben, es un sujeto de derecho internacional, pero no es un estado, es miembro observador. El Estado de Palestina o la organización, la Autoridad Nacional Palestina, la OLP, ejerce como un miembro observador, eso también en parte porque no, la gran mayoría de estados del mundo no reconocen a Palestina como estado, producto también de una ofensiva diplomática del Estado de Israel bastante fuerte. Taiwán era miembro de la Organización de las Naciones Unidas hasta 1971, ese asiento le fue transferido a la República Popular China ese año y pues por todas las diferencias que hay entre China y Taiwán en términos de que China considera que Taiwán es parte de su territorio, pues no pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, pese a ser reconocida como Estado independiente por gran parte de los estados del mundo. Igual, el Sahara Occidental, que es un territorio no autónomo de administración española, pues no es miembro de las Naciones Unidas, aunque él se ha querido constituir o se ha querido identificar como sujeto, como Estado nacional. Vamos a ver qué nos cuenta un profesor más acerca de la ONU. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a explicaros de forma resumida y breve qué es la ONU. Bien, la ONU son las siglas que hacen referencia a la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, es la mayor organización internacional que existe en estos momentos. Su objetivo principal es mantener la paz y la seguridad internacionales. Es decir, pretenden fomentar la paz y la amistad entre distintas naciones para lograr que cooperen internacionalmente para solucionar problemas globales. De hecho, la ONU lo que pretende es mediar entre naciones para llegar a acuerdos y solucionar problemas. Tiene su sede en Nueva York y se rige por la Carta de las Naciones Unidas, que fue declarada el 24 de octubre de 1945. Actualmente hay 193 Estados miembros que se reúnen para debatir y buscar soluciones, como decía antes, a problemas actuales y acuciantes del mundo. Los objetivos, pues, de esta organización, los objetivos de la ONU, podrían ser, en primer lugar, garantizar el cumplimiento del derecho internacional, es decir, que ningún país se pueda saltar las leyes internacionales y si lo hace, perseguirlo y castigarlo. En segundo lugar, mantener la paz mundial. En tercer lugar, promover y proteger los derechos humanos, que en 1948 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bien, la ONU es la encargada de promover y proteger tales derechos. También, como cuarto punto, intenta buscar un desarrollo sostenible para el mundo, es decir, que la ecología tenga un papel importante en las naciones. Y finalmente, intenta la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales y culturales entre distintos países. Bien, la figura principal de la ONU es el secretario o secretaria general de la ONU. Y para hacer un poco de historia muy resumida, la ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial, sustituyendo a la organización que había antes, porque no había tenido mucho éxito
en el fin de que no se llegara a la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues como sabéis, se hizo la Segunda Guerra Mundial y una vez terminada se creó la ONU, sustituyendo a la Sociedad de Naciones que antes existía. De hecho, cuando se vota en la ONU hay 5 países que tienen derecho a voto, es decir, que si uno de ellos dice sí o no, aunque todo el resto sea lo contrario, eso queda anulado. Estos 5 países son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Es decir, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial más China, pues en ese momento de creación era el país más poblado y también le dieron ese poder de veto. Así pues, para resumir, las funciones de la ONU, algunas ya os las he dicho, pero serían mantener la paz mundial, fomentar los derechos humanos para que no se vuelvan a producir genocidios, como había habido con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. También se encargan de la asistencia humanitaria, intentan promover la igualdad de géneros, intentan erradicar la pobreza y el hambre del mundo, y también intentan que la educación universal y gratis llegue a todas las personas de la Tierra. Es decir, la ONU tiene unos objetivos muy bonitos, pero también muy difíciles de llevar a cabo. Es por esto que durante su historia pues, ha tenido elogios, críticas, éxitos y fracasos muy sonados. Aunque es de vital importancia que en el mundo haya una organización que vele por los intereses de todo el mundo. Y ese es el papel de la ONU. Así pues, amigos, espero que este breve resumen de qué es la ONU os haya interesado y gustado. Y como siempre, emplazaros a nuestra página web, unprofesor.com, donde encontraréis unos ejercicios que hemos preparado sobre este tema, además. Sin lugar a dudas, aún con todo lo bueno que pueda tener la Organización de las Naciones Unidas, esta ha sido duramente criticada porque, según algunos expertos, algunos líderes políticos, líderes sociales y académicos del mundo, no ha cumplido los objetivos para los que ha sido fundada. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas ha logrado sí prevenir algunos conflictos internacionales a gran escala, pero siguen existiendo amenazas a la seguridad internacional, siguen existiendo violaciones a los derechos humanos y siguen existiendo todas aquellas cosas para las que esta efectivamente fue creada. Algunas de las funciones, como lo dijo el profesor, pues son la realización de eventos internacionales, la protección y promoción de los derechos humanos, el control de armas y el desarme en términos de desarme nuclear, la asistencia humanitaria a población en estado de vulneración, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y hoy en día el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030. Pero como les digo, pues son más los críticos de las Naciones Unidas en términos de las Naciones Unidas no sirven para nada, las resoluciones de las Naciones Unidas no se cumplen, los 5 países que tienen el derecho de veto pues han impedido que pasen muchas resoluciones que son importantes para solucionar algunos problemas de violaciones de derechos humanos a nivel internacional, como el caso específico de las violaciones de derechos humanos que el Estado de Israel comete en contra del pueblo palestino, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, la Organización de las Naciones Unidas, hoy 70 años después, sigue siendo una organización bastante controversial, sigue siendo una organización que para algunas cosas funciona, para otras cosas no funciona, que tiene muchos críticos, que tiene muchos defensores y que aún sin lugar a dudas, pese a todo esto, es la más importante de todas las que se han podido crear en el sistema internacional, la más longeva, la que más ha logrado superar los inconvenientes y las trabas que se le presentan y la que logra que todos los estados se reúnan en torno a acuerdos en común para institucionalizar y operacionalizar el derecho internacional público. Sobre todo en términos de ¿qué? En términos del mantenimiento de la paz, que tiene 4 principios básicos. El respeto al derecho internacional humanitario, que como ustedes lo vieron, aplica en todos los contextos para tiempos de guerra.
el uso excepcional y limitado de la fuerza. Por eso las Naciones Unidas no tienen un ejército. Cuando las Naciones Unidas tienen que hacer operaciones de mantenimiento y de imposición de la paz, se ayuda de los ejércitos de los Estados miembros. Un principio de imparcialidad. La Organización de las Naciones Unidas no está a favor ni en contra de nadie, trata de ser un actor objetivo en la resolución de disputas y de conflictos internacionales. Y la cooperación con consentimiento de las partes, es decir, la Organización de las Naciones Unidas no puede hacer operaciones de mantenimiento, imposición o refuerzo de la paz si no hay un visto bueno de los actores involucrados en dicho conflicto armado interno o internacional. Hoy en día, la Organización de las Naciones Unidas pues juega un rol muy importante en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. ¿Cómo han visto ustedes a la Organización de las Naciones Unidas en todo este proceso de posconflicto en Colombia? ¿Creen que las Naciones Unidas ha hecho algo en el proceso del posconflicto en Colombia o por el contrario no ha hecho nada? 2 o 3 personas que quieran reflexionar sobre esta pregunta para ir cerrando la clase de hoy. Profe, esa pregunta me recuerda mucho, no sé si de pronto me desvíe, de una noticia que leí hace como 15 días que la Corte Penal Internacional ya cerraba el caso del conflicto armado que se había presentado en Colombia. Así es. Y me parece como algo, o sea, sorprendente porque para mí yo soy crítica y soy fiel creyente de que el conflicto armado todavía sigue en Colombia y me parece como librarse las manos, como decir, estuve pendiente de esto, le di unas sugerencias al presidente Iván Duque, pero ya, vamos a estar vigilando, mirando si se vuelven a cometer estos crímenes, pero ya, cerremos el caso porque pues ya pasó. Y me parece que el argumento que tuvo la Corte en realidad fue como muy mediocre porque realmente la realidad es otra. El conflicto sigue, que sí, ya hay una jurisdicción especial para la paz, que es un avance grande, pero no significa que porque haya habido ese avance el conflicto no siga, porque desafortunadamente la JEP no ha tenido una muy buena intervención, no porque ellos no quieran, sino que el mismo Estado no le ha permitido gestionar una buena función para que digan como ya cerramos el caso, simplemente esto ya pasó en Colombia, vamos a estar alerta si vuelve a suceder, pero ya. Entonces me pareció como, no sé, no me gustó como la noticia que leí, no me gustó la decisión que tomó la Corte y no sé, pienso que en materia internacional soy fiel creyente también de que la intervención que tienen no es tan buena. Sí ha podido prevenir algunas cosas, pero no siempre es tan buena y pienso que debería fortalecerse porque la idea es poder regular y controlar qué es lo que está pasando en los estados. Entonces, no sé, pienso que no es como tan buena ni tan efectiva. Ese es un tema, el tema de la Corte Penal Internacional ha sido un tema bastante controversial. Muchos no están de acuerdo con que el fiscal general haya cerrado la investigación preliminar a Colombia. Otros están de acuerdo en términos de que se entiende este cierre de esta investigación como un espaldarazo a la Justicia Especial para la Paz, como un espaldarazo a que la JEP sí está cumpliendo sus funciones. Pero ojo, acuérdense que siempre la Corte puede volver, es decir, el hecho de que haya cerrado este caso preliminar, esta investigación preliminar, después de 17 años no quiere decir que la Corte no pueda volver. Si la Corte se da cuenta que la JEP no cumple con su cometido o que la institucionalidad del Estado no la deja cumplir con su cometido, la JEP va a volver. ¿Alguien más que quiera dar su opinión respecto de esta pregunta? Profe, pues yo siento que igual que mi compañera Valentina, pues no es como tan efectiva la ONU en muchas situaciones y además de que cuando hablamos del postconflicto en Colombia, digamos que se deja atrás de que todavía existen marcos donde hay mucha violencia en muchos sectores apartados de Colombia. Y en casi todas las ciudades pues todavía se están viendo pues digamos como este conflicto con las disidencias de los FARC y con otros grupos al margen de la ley. Entonces digamos que decir que la ONU ha hecho como un total trabajo efectivo, ¿no? Pero pues digamos que más allá de las recomendaciones y resoluciones, pues yo pienso que sí es importante la presión que hacen y que si no existiera pues sería aún peor. Porque el Es hecho de decir correcto. que ¿sí, señora? Sigue, continúa. Que el hecho de decir que 193 países hacen parte, pues significa que la ONU es importante y como la profe lo decía, pues es como muy longeva y digamos que ha hecho trabajos en muchos países y pues por algo sigue vigente.
Y que ser parte de la ONU implica de una u otra manera que hay 193 ojos puestos encima de lo que tú como Estado hagas o no hagas. Entonces, eso también genera una presión bastante internacional, bastante importante. ¿En términos de qué? En términos de que realmente es súper importante determinar que a veces la presión internacional sirve para que los Estados cumplan sus obligaciones con las obligaciones de protección de su pueblo. Laura. Profe, pues yo considero que las Naciones Unidas, al no tener un rol penal o militivo, no puede obligar a las personas a cesar en un conflicto. De la misma manera, no puede hacer como sanciones carcelarias a las personas que cometan ciertos delitos. Entonces, eso impide de que haya un proceso post-conflicto, ya que la mayoría de personas tendemos a tener de que la justicia es venganza. Si durante el conflicto armado un militante hizo daño, todos los militantes son malos. Entonces hay que vengarse contra ellos, deben pagar cárcel, deben tener una sanción más grave. Y pues como las Naciones Unidas no tienen este poder, no pueden obligar a un Estado a decirle, necesito que me meta a estas personas a la cárcel porque cometieron estos delitos. Entonces es muy difícil de que haya un proceso post-conflicto que sea real porque las partes siempre van a estar poniendo sus intereses. La parte afectada, por ejemplo, la población va a querer que los militantes paguen cárcel y ese fue como el mayor problema de que se haya caído el plebiscito de la paz, que la mayoría de personas teníamos entendido que no va a haber una resarción por lo que ellos hayan hecho durante el conflicto. Entonces, el papel es muy importante que hacen las naciones, pero es un papel más de asesoría o de consultoría que de ejecutoria. Sí, es que lamentablemente, ojalá, yo soy de las que quisiera que la Organización de las Naciones Unidas pudiera hacer más, pero pues para eso fue creada como, exacto, se queda corta en todo lo que debería y lo que podría hacer. Yo soy de las que piensa que una reforma a la Organización de las Naciones Unidas sería supremamente importante, que liderar una reforma a los organismos decisorios como lo son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad es necesario porque la Organización de las Naciones Unidas hoy no es la misma de hace 70 años. Los fenómenos internacionales han cambiado, las dinámicas internacionales han cambiado y las necesidades de los estados han cambiado. Entonces, creo que es importante impulsar una reforma al sistema multilateral de las Naciones Unidas para que los estados y sobre todo los ciudadanos no pierdan la fe en la organización. Bueno, señores y señoritas, esto era todo lo que yo tenía para contarles por el día de hoy. El viernes vamos a escuchar a 10 personas más en análisis de prensa, a Nicolás con la relatoría de esta sesión de hoy. Los invito a que revisen el campus virtual porque hay una actividad en parejas sobre la Organización de las Naciones Unidas que debe ser entregada el próximo miércoles antes de iniciar la clase a las 11 de la mañana. Dime, Salomé. Profe, es que era para decirte algo sobre la clase del viernes. Lo que pasa es que va a haber una visita de pares el Sí. viernes y pues me solicitaron por parte de la universidad estar presente ese día, pero yo no sé a qué hora se acabe, entonces yo tengo que estar desde las 6:45 de la mañana en la universidad y la verdad no sabría pues hasta qué horas. Pues te Entonces, cuento, Salomé, creo que vamos a coincidir sí, porque señora. a mí también me citaron, pero tengo entendido que la reunión a la que me citaron a mí, y por eso no he cancelado la clase, es de 7:30 a 9 de la mañana. Es decir, que yo a las 11 de la mañana en teoría ya estoy libre. Y tengo entendido que la reunión con los estudiantes es de 6:30 a 8:30 de la mañana. Pero no sé, depende cómo lo vayamos viendo el viernes, como yo lo vaya viendo el viernes, yo a través de Santiago les cuento, oye, no puedo dar la clase porque todavía estoy acá en visita de pares y miramos qué se hace, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Igual si yo sigo ahí en la universidad, pues yo trato de conectarme ahí en alguna sala de cómputo o desde mi celular.
El problema es, digamos, si se alarga un poquito, porque pues, si se acaba a las 8:30, pues perfectamente puedo regresar a casa. Pero si no, entonces trato de conectarme desde la universidad. Pues mi caso es igual, si yo veo que se alarga, si yo veo que a las 10:30 no se ha acabado la visita de pares o lo que me toca hacer en la visita de pares, que muy bien no sé qué es, pues me toca cancelar la clase. Entonces no te preocupes, no hay ningún problema. Sí, Angie, por supuesto, si quieres hacer el trabajo sola, lo puedes hacer sola, no hay ningún problema. Yo siempre les he dicho que lo pueden hacer en parejas o en grupitos de 3, pero el que lo quiera hacer solo, yo no tengo ningún problema. Igual se lo califico igual se lo valoro de la misma manera. Pero bueno, les deseo a todos una feliz tarde y cualquier cosa nos vemos el viernes y si no les estoy avisando a través de Santiago. Chao a todos. Chao, profe, Gracias, hasta profe, luego. que esté bien. Hasta luego. Gracias, profe.